Gracias, doctor. Pues agradecemos infinitamente a la maestra Lilia García Salas la coordinación y moderación de esta jornada y quien les expresará los propósitos y contexto de este evento, así como la coordinación y cómo se estará llevando. Muchas gracias. Dejo a la maestra Lilia con ustedes. ¿Tienes apagado el micrófono, maestra Lilia? Sigue apagado su micrófono. Listo, ¿ya está? Listo. Ya está. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Marco. Siempre un precedente y un parteaguas para todas estas actividades académicas y sobre todo de alternativas en psicología, que como bien lo menciona la asociación AMAPSI, siempre nos da la postura y la apertura para este tipo de eventos. Muchísimas gracias, Rosario, por todo el apoyo y las facilidades brindadas a todas las personas que van a colaborar, que bueno, son personas con conocimientos muy vastos, sobre todo prácticos en el campo, que es lo que necesitamos, pues transmitir la cuestión práctica, la cuestión aplicada, sobre todo en estos momentos, como bien lo decía el doctor Marco, que hemos pasado por diferentes situaciones y vicisitudes en cuestión de salud. El diplomado lo que busca es brindar un panorama para para visualizar las diferentes intervenciones, sobre todo desde el punto de vista psicológica, pero sobre todo dentro del equipo multi e interdisciplinario. El área de la psicología no es un área que se trabaje en este campo aislada, sino tiene que ser un trabajo en conjunto con diferentes, pues ahora sí que disciplinas y puntos de vista que atienden a la salud por ser un factor o un punto multifactorial de atención. Lo que buscamos es encaminar estas acciones a una mejora en el pronóstico de una enfermedad crónica, sobre todo en la adherencia a los tratamientos, en la mejora de la calidad de vida, del bienestar psicosocial. Y esto no solamente para apoyar a la persona que vive con una enfermedad, sino al ambiente que se va modificando a raíz de un diagnóstico de una enfermedad con ciertas características. México es un país que está envejeciendo y es un país que está enfermando y es un país que tiene diferentes características en cuanto a padecimientos crónicos. Diabetes es una de ellas, cáncer es otra. Finalmente, todo este tipo de situaciones que se están generando en este contexto de salud histórico están modificando pautas de intervención y sobre todo de acciones para la mejora en un futuro de estas personas y de estos colectivos. Lo que busca este tipo de actividades es pues fomentar el conocimiento de lo que es el campo vasto en la psicología de la salud, la psicología en ambientes hospitalarios, y pues esperamos que con estas jornadas, que con esta jornada y pues las que se puedan venir, nosotros estemos aportando esta temática a todos los diferentes profesionistas y profesionales de este campo tan importante. Muchísimas gracias. Rosario, presento a Magali. Sí, adelante. Sí, por Y favor. bueno, pues entonces muchísimas gracias. Sin mayor preámbulo, vamos a presentar a nuestra primera ponente. Para mí es un gustazo estar con ella el día de hoy. Nos reencontramos después de mucho tiempo. Magali Sánchez Páez es licenciada en Psicología y maestra en Psicología de la Salud por la UNAM. Cuenta con especialidad en psiconcología, así como diplomado en cuidados paliativos en niños y adultos. Estuvo a cargo del servicio de psiconcología y fue miembro fundador del equipo de cuidados paliativos en el Instituto Estatal de Cancerología de Acapulco durante 13 años. Desde 2012 se encuentra a cargo de la atención de los
pacientes hospitalizados en el servicio de psiconcología y es miembro del servicio de calidad de vida y del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital del Niño Morelense. Se desempeñó como enlace en el servicio de urgencias del Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE para la mejora en la calidad de la atención también en Morelos. Participó como psicóloga clínica virtual para la atención de ansiedad, depresión y distrés corporal en el personal de salud frente al COVID-19, dependiente de la Secretaría de Salud Federal durante 2020. Desde octubre del 2023 está a cargo del servicio de consulta externa de psicología del Hospital del Niño Morelense. Magali, un gustazo y pues bueno, todos Muchas gracias. para ti. Saludos. Gracias, Lilia, por tu presentación. Gracias al comité por la invitación tan importante en su evento y espero poder participar con ustedes lo más posible. ¿Me pueden ayudar para que pueda compartir? Adelante, adelante, maestra, ya está listo. Ok. ¿Me indican si pueden ver mi pantalla? Sí, sí la vemos. Sí, perfecto. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. El tema que me corresponde hablar el día de hoy es el de la intervención en crisis en el paciente con reciente diagnóstico. Y como ya lo comentaron, pues evidentemente el tener una enfermedad y el terminar en un hospital provoca un impacto brutal para las personas, sobre todo con algunas enfermedades, pues que pueden tener una repercusión importante y de incertidumbre en el futuro. Entonces, me preguntaba yo cómo abordar el tema de la intervención en crisis sin considerar el origen de esa crisis, ¿no? Y el origen se da en las malas noticias. Nosotros los psicólogos tenemos un papel fundamental en esta área de las malas noticias, porque de ahí se deriva, depende de cómo se dé una noticia, la repercusión psicológica que tendrá. Obviamente, cualquier mala noticia va a generar un impacto importante, pero no es lo mismo dar una mala noticia de una mala manera o de una manera agresiva o sin ninguna empatía que darla con toda una metodología. Por eso es que decidí darles esta plática partiendo desde las malas noticias para continuar hablando de la intervención en crisis. Y bueno, esto de las malas noticias es una de las tareas más difíciles que deben de enfrentar los médicos. Es algo que es su quehacer cotidiano y a pesar de ello no se le ha dado suficiente importancia al tema en su formación profesional. Muy pocos médicos a mí me responden pues que sí tienen una capacidad en una capacitación en esa área y ahí los psicólogos tenemos un papel fundamental. Y bueno, ¿qué son unas malas noticias? Son aquellas que drástica y negativamente alteran la propia perspectiva del paciente o sus familiares en relación con su futuro. Y el resultado definitivamente es una crisis. Ahora, esta tarea, si bien le corresponde al médico siempre, los psicólogos tenemos una participación interesante porque podemos complementar las habilidades que el médico tiene para manejar la situación. Lo ideal siempre va a ser que el médico nos invite a su consultorio en el momento de una mala noticia. Sin embargo, algunos médicos prefieren hacerlo de manera pues más personal o independiente con su paciente y posteriormente comunicarnos la situación. En el hospital yo vivo ambas opciones. Hay médicos que me dicen, por favor, ven porque voy a informar sobre el diagnóstico de cáncer o algún otro diagnóstico. Y hay algunos que me avisan, oye, en cuanto salga el paciente, te encargo, por favor, que lo veas. Entonces, aquí hay que destacar que los psicólogos en los hospitales tenemos que esforzarnos por tener espacios para poder dar estas intervenciones. Algunos hospitales tienen psicólogos donde las citas son una tras otra y no tienen tiempo de respirar y entonces las consultas se dan cada 3 meses
y este no es el escenario ideal en una mala noticia. Entonces, pertenecer a un hospital implica también todas estas gestiones que tenemos que hacer para que se entienda cuál es nuestra función y en dónde podemos ser de gran utilidad. Y bueno, en muchos años hubo esta discusión de si decir o no decir y qué tanto decir y si a los niños se les dice o no la verdad. Al final esto ya no es un dilema, ya no estamos pensando en proteger al paciente de que sufra un daño por decirle la verdad y también pues se resalta mucho el derecho del paciente a conocer su situación y a prepararse, pero ahora la pregunta no es si decir o no, sino cómo decirlo. Y en el cómo decirlo es en donde nos tenemos que involucrar todos para causar el menor daño posible. Barreras hay muchas, solamente les mencioné algunas que tienen que ver con el equipo de salud, como la falta de capacitación, dificultad para establecer una adecuada relación médico-paciente, dificultad para manejar las propias emociones, exigencias institucionales como las citas constantes, ¿no? Médicos que tienen 20 minutos para una consulta y la falta de trabajo en equipo. Cuando nos iniciamos en esta área de la salud, Lilia y yo, estábamos en un escenario donde en el país, pues los psicólogos teníamos que estar tocando la puerta del médico para que supiera que teníamos habilidades para colaborar. Yo creo que ya con el paso de estos años todo ha cambiado y ahora es al revés, ¿no? Ahora tenemos a todos pidiendo ayuda y nosotros teniendo que gestionar todas esas ayudas para poder estar disponibles siempre. Y bueno, algunas consideraciones sobre la comunicación. Comunicar no es equivalente a informar. El médico está acostumbrado a dar el informe médico a los pacientes todos los días cuando están hospitalizados, pero comunicar va algo mucho más allá y es un proceso de acompañamiento donde se comparte información con el paciente respecto a sí mismo para tomar decisiones de manera conjunta. Esta diapositiva la voy a reservar para más adelante porque les voy a contar la historia de Fernando y por qué digo que debemos estar preparados para tener una comunicación con los pacientes. Y esta preparación es todos, no nada más los psicólogos. La comunicación no es un acto único, es un proceso y eso es algo que hemos aprendido mucho a lo largo del trabajo en hospitales. No es porque ya hable yo hoy con el paciente, ya no se necesita hablar mañana o pasado. O si el paciente hoy dice, no quiero saber cómo está la situación que estoy viviendo, no quiere decir que mañana tampoco quiera saber. Entonces, la información se tiene que ir dando a pequeñas dosis conforme vamos teniendo un contacto continuo con el paciente. Y bueno, tan importante es esto de la comunicación que ya hasta hay protocolos para dar malas noticias, para que no cometamos tantos errores a la hora de informar. A nadie le gusta dar una mala noticia y esto genera que muchas veces pues tengamos cierta resistencia o ciertas actitudes que impactan en las personas con las que estamos trabajando. Este protocolo de 6 pasos se llama SPIKES por sus siglas en inglés. Les voy a explicar de manera muy breve cada una de ellas. Y esto todo es en el contexto de la intervención en crisis, porque desde aquí es desde donde tenemos que participar. Setting, la preparación del entorno, tanto del ambiente como del trabajo del médico. Evidentemente no podemos dar una mala noticia como en el lado izquierdo de su pantalla, en donde estamos en un pasillo lleno de gente, camillas. Ese sería el peor de los escenarios para dar un informe. El ideal, les presento el consultorio que tenemos en el Hospital del Niño, que se llama Calidad de Vida. Y en este consultorio, pues tenemos un espacio propicio para poder platicar con los pacientes de una manera mucho más sensible, más privada, en donde les dediquemos el tiempo necesario para poder, para poder no tener distractores, por ejemplo, el celular, por ejemplo, el voceo, la urgencia y toda esta corredera que se da. Tenemos una salita en donde nos sentamos a conversar y a construir esta relación médico-paciente. Además del escenario,
La percepción, no podemos llegar y hablar. Primero tenemos que saber qué es lo que sabe la persona que tenemos enfrente, qué tan realista es su impresión con respecto a su salud. Por ejemplo, esto del realismo. Tenemos niños neurológicos que sus papás tienen una expectativa muy alta, que piensan que su niño va a ir a la escuela, va a caminar y va a aprender, y es un niño que tiene una calidad de vida bajo mínimos. Entonces, trabajar el realismo de la situación con un familiar es todo un trabajo que se tiene que hacer en equipo. Además, hay que conocer las expectativas del paciente y su familia, las fantasías, los temores. Toda esta exploración de la percepción e información del paciente sobre su condición se tiene que dar antes de que empecemos a dar información. Luego hay que determinar también el deseo y capacidad de recibir información de la persona. Como comentaba, hay momentos donde no desean información y otros donde la desean toda la información. Entonces hay que invitarlo siempre a que exprese qué y cuánto quiere saber en cada momento. El conocimiento ya tiene que ver, fíjense cuántos pasos dimos hasta empezar a compartir la información. Compartir información implica un lenguaje claro, obviamente sin tecnicismos médicos, ofrecer información progresiva y paulatina, evitando monólogos. Muchas veces caemos en esta situación de hablar, 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 hablar y no nos damos cuenta de que la persona se distrajo o no o evadió alguna situación, ¿no? O tal vez no nos está comprendiendo. Retomar y reforzar aspectos que maneja el paciente y corroborar la comprensión. Siempre que compartimos, después tenemos que preguntar si me puede repetir qué es lo que entendió, cómo ve todo lo que le expliqué, y entonces ahí es en donde se tiene que dar una situación de diálogo. Esta es la parte más importante de la comunicación de malas noticias, que es la de la empatía y las emociones. Demostrar empatía es básico. No podría una persona estarnos hablando de su mayor miedo, de su mayor dolor, y nosotros estar con una actitud distante, ¿no? Tenemos que reconocer y reaccionar de una manera apropiada, validar los sentimientos del paciente es súper importante cuando las personas dicen es que yo me siento muy culpable o es que yo no puedo con esto o estoy sumamente deprimido. Nosotros tenemos que validar esos sentimientos, decirle que es normal que se sienta así, que en su lugar probablemente estaríamos igual y después de que lo hacemos sentir bien porque lo que siente es normal, entonces ya podemos aportar más. Algunas frases ayudan como estas. Desearía que la noticia fuera mejor. Obviamente estas no son noticias, estas son noticias estresantes. O quisieras compartirme cómo te sientes. Eh, Se trata de saber que cuando estamos hablando con una persona le estamos causando un impacto y que la persona sepa que nos importa el impacto que estamos causando. No sabemos las cargas invisibles del otro, seamos más empáticos, compasivos y comprensivos. El resumen es como restablecer un plan de seguimiento. Tenemos que verificar lo que comprendió el paciente y la familia y tenemos que buscar la toma de decisiones compartida. Entonces, en la comunicación de una mala noticia, no solo le dije qué estaba pasando, sino juntos establecemos metas, cómo vamos a trabajar para resarcir la situación que se está viviendo. Ahí entran temas, como mencionaba Lilia, de la adherencia terapéutica, ¿no? El apego a los tratamientos, el buscar mejorar la calidad de vida, etcétera. Y entonces, bueno, tenemos que demos la noticia de la mejor manera posible o no. De todas formas, tenemos que asumir que vamos a vivir con una familia y un paciente en crisis. La crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización. Se rompe el equilibrio que la persona tenía. Se cambian sus expectativas, se les mueve el piso. Y esta crisis tiene dos fases. La primera, que es la fase aguda, las personas presentan impacto, shock, incredulidad, negación. No lo pueden creer, es como si les estuviéramos hablando en un vacío
presentan como una despersonalización y además presentan una dificultad muy importante para asimilar la información. Probablemente del 100% de la información que le da el médico, solamente un 20 o 30 están registrando. Entonces, esta fase es importante porque si estamos provocando una crisis en un paciente durante la noticia, tenemos que saber que cuando salga del consultorio, tal vez no sepa para dónde moverse y no tenga claro que entendió y tenga la necesidad de desahogarse. Esta fase aguda puede durar horas o incluso días, pero lo que viene después es toda una cascada de sentimientos, de reacciones emocionales desbordadas que se llama disforia. Y ahí la persona no puede dormir, no tiene apetito, le entra la angustia, tiene estrés, ansiedad, desesperanza, ¿no? Toda esta reacción tan importante que tenemos que dar, pues, un manejo oportuno y además de acompañamiento continuo. Las malas noticias en esta enfermedad en la que yo atiendo, yo me desempeño en ahorita muchos escenarios, pero mi escenario número uno siempre ha sido el cáncer en niños. En la oncología pediátrica, la mala noticia viene acompañada de una cascada de cosas que no se pueden dar tan graduales porque vienen de volada, ¿no? La información del diagnóstico de cáncer ya de entrada genera un impacto muy importante e inmediatamente asociamos la palabra cáncer con muerte, con mutilación y con cosas horribles, ¿no? Además, la persona en la conversación con su oncólogo tiene que entender que es una enfermedad larga, con incertidumbre, porque no hay ninguna seguridad total de que las cosas vayan a salir bien. Se le tiene que dar mucha información sobre el plan de tratamiento, las quimioterapias, las consecuencias, la pérdida del cabello, efectos secundarios, hospitalizaciones. Todo esto no es algo que se pueda manejar tan despacito porque, por ejemplo, a veces los papás dicen, no le quiero decir a mi hijo todavía, ¿no? Y estamos a unas horas de empezar la quimioterapia y el niño va a empezar a perder el cabello y va a empezar a ver otros niños sin pelo. Entonces, es sumamente importante ser sensibles en las malas noticias en este tipo de enfermedades, en donde se vienen encima de más temas familiares y económicos, muchas veces de residencia incluso. Y pues aquí es indiscutible la labor del psicólogo en este escenario. Como decía Lilia, el trabajo tiene que ser no solamente multidisciplinario, no somos muchas personas tratando a un paciente, tiene que ser interdisciplinario, interactuamos unos con otros para ayudar a la gente y más allá, ahora se menciona como transdisciplinario porque trascendemos nuestra propia disciplina para tomar pedacitos de las demás y poder trabajar en equipo. Yo como una especialista en cuidados paliativos tengo que conocer el manejo del dolor, aunque yo no lo indique, tengo que saber lo que es un rescate para entender si el paciente tal vez no está tomando el medicamento de manera adecuada y el médico tiene que saber hacer intervención en crisis. Entonces, este trabajo en equipo es fundamental. Y las crisis y las malas noticias no solo son del cáncer, ¿no? Tenemos diabetes, tenemos enfermedades muy difíciles que amenazan o limitan la vida de los niños. Por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad que el niño aparentemente nace sano y por ahí de los 5 años los papás se dan cuenta que empieza a caminar de puntitas, algo está raro, de repente se empieza a caer mucho y es un niño que va a tener una enfermedad crónico-degenerativa que lo va a llevar inevitable a la muerte en la adolescencia. Entonces, tenemos escenarios sumamente complicados en los que tenemos mucho que hacer para trabajar con los pacientes y sus familiares. Y bueno, la crisis es como si nos hubiera venido un terremoto y nos tirara a nuestra casa y estuviéramos ahí en medio de la nada. Esa es la crisis. Entonces, aunque los niños no estén presentes en el momento que se genera esta primera información, ellos se van a dar cuenta por la reacción de los padres. Aunque la mamá llore a escondidas y finja que se le picó el ojo, de todas formas el niño se va a dar cuenta que la mamá está sufriendo y va a empezar a experimentar muchos temores
de la falta de información. Por eso tenemos que considerarlos a todos. Lo que viene de la crisis se llama adaptación. La crisis nos puede durar alrededor de un mes o dos, pero lo que viene después es que bajan todos estos sentimientos, la persona se levanta, empieza a buscar todos los recursos con los que cuenta, tanto personales como familiares, como sociales, como económicos, y empieza a reconstruir su casa, esa casa que se le cayó, ahora la empieza a reconstruir y no va a quedar igual que la anterior, pero puede ser que quede igual de confortable. Esta es una tarea tanto de la familia como del paciente. Y de lo que se trata la adaptación es de que la persona viva en la nueva realidad con menos dolor y menos sufrimiento. Hablando propiamente de la intervención en crisis, habría como estos dos momentos. El primero se llama de primera instancia o primeros auxilios psicológicos, en donde tenemos que restablecer el equilibrio inmediato ante la crisis. Como les decía, esto puede durar minutos u horas, pero tenemos que ayudar a la persona a reducir el peligro en el que se va a encontrar. Si, por ejemplo, sale corriendo del consultorio y se sale a la calle y la pueden atropellar, o si decide huir y no regresar al hospital, ¿no? Se pierde y escucha otras propuestas que suenan menos agresivas. También significa enseñarle a la persona a no perder el control en el momento en el que está presentando la crisis y esto se logra muy fácilmente con técnicas de respiración. Y estos primeros auxilios psicológicos nos corresponden a todos. No somos solamente los psicólogos los que los podemos hacer. Lo ideal es que en un hospital todas las personas estén capacitadas, enfermeras, médicos, inclusive gente de vigilancia, de intendencia que ya tiene tanta experiencia y que saben cómo manejar estas situaciones, saben que una persona en crisis no se debe de salir del hospital y entre todos trabajamos en equipo para brindar estos primeros auxilios. La meta es que la persona pueda resolver y enfrentar situaciones inmediatas que por la crisis se siente incapaz de resolver y cosas tan simples como enseñarle a usar el elevador, como acompañarlo al primer trámite que tiene que hacer, que dar de alta, trámites administrativos, enseñarle el hospital, todas estas cosas las tenemos que hacer para ayudarle a la persona a dar sus primeros pasos en toda la situación estresante. Y la segunda fase de esta intervención en crisis, que ya es propiamente de los psicólogos o del personal de salud, se llaman segunda instancia. Y se trata de un proceso ahora sí psicoterapéutico para ayudar en el desarrollo de estrategias específicas de afrontamiento. Esto se tiene que dar en un trabajo continuo y presente. A los niños de oncología, por ejemplo, los seguimos desde el día 1 hasta el último día, hasta que se vaya de vigilancia o si las cosas no salieron bien, hasta su defunción. Nosotros estamos presentes en todo momento cuando necesita un procedimiento invasivo, cuando se hospitaliza, y todo esto nos da la posibilidad de hacer un proceso psicoterapéutico continuo. Y bueno, lo que tenemos acá es que las situaciones de crisis no dependen de la situación en sí. No estamos obligados a pasarla muy mal por tener una enfermedad. No es la situación, no es el temblor, no es la pandemia. Es la forma en la que cada persona percibe la situación y la afronta y le da un significado, como este dibujito que uno puede verlo como un 6 y otro como un 9. Eso nos da una gran posibilidad a los psicólogos de transformar la experiencia de las personas, porque les podemos ayudar a modificar la percepción. No podemos eliminar la pandemia, ni tampoco el cáncer, ni tampoco la diabetes, pero sí podemos ayudar a las personas a que perciban o a que interpreten o le den un significado diferente a la experiencia que están viviendo. Y así tenemos personas que despliegan recursos como la resiliencia, las estrategias de afrontamiento efectiva, buscan apoyo social, familiar, etcétera. Pero también tenemos otras que se paralizan y que requieren de más ayuda para desarrollar todas estas habilidades. Ahora, no todas las crisis van a tener un efecto negativo siempre, ¿no? Ante la noticia del diagnóstico,
pues tenemos riesgo potencial de desintegración personal y familiar. Si tenemos familias que terminan separadas, si tenemos pacientes que presentan crisis tan grandes que les generan un sufrimiento inmenso, pero también una crisis es una oportunidad de fortalecimiento a través de la recuperación, de la adaptación, de comprender las necesidades del paciente y de cada miembro de la familia. A veces nos olvidamos de todos los miembros de la familia y estamos solo enfocados en el paciente. En el caso de los niños, el paciente y su mamá o el paciente y su papá. Las reglas de hospitales, la pandemia, que también no ayudó mucho en eso, hacen que solamente dejemos pasar a un niño y su acompañante cuando tenemos muchos otros familiares afuera que probablemente están influyendo en la toma de decisiones, que probablemente están sufriendo, como los abuelos, los hermanos. Entonces, esta flexibilidad en los hospitales también la tenemos que gestionar los psicólogos para que permitan que entren mamá y papá cuando se les va a dar una información importante, para que los hermanos entren y sepan que el hospital no es horrible, que se les dé un espacio para que expresen sus dudas, para que jueguen. Y les decía, hay personas que pueden tener esta maravillosa capacidad de resiliencia. Todos podemos, pero a algunas se les facilita más que a otras. Y es esa capacidad que tenemos de superar la adversidad o dificultades de la vida, pero además va más allá. También tiene que ver con convertir ese dolor en aprendizaje. Entonces, no son las cosas que te pasan, sino lo que haces con las cosas que te pasan. Y nosotros le podemos infundir esto a todas las personas, vamos a lograr que entiendan el sentido de lo que están viviendo y que lo transformen. Hay componentes para desarrollar la resiliencia, no nos vamos a detener mucho en esto, pero eso tiene que ver con buscar apoyo efectivo. Hay personas que no apoyan y que no abonan en nada y hay otras que sí. En el hospital les decimos que hay que subirnos a una lancha y llegar a la orilla. Y hay que ver a quién invitamos a la lancha. A veces a la esposa no quiere invitar al esposo o a la mamá o al vecino o a la amiga porque son personas que no les ayudan y no les aportan. Y a veces incluyen en la lancha amigos o personal de salud y así tenemos que ir construyendo un equipo. Hay que desarrollar la capacidad para comprender la realidad y desarrollar conductas que sirvan para aprender a tomar decisiones, adquirir un sentido de control personal de la vida, de la autoestima, pensamiento positivo y la motivación para vivir. Y pues los psicólogos en los hospitales trabajamos todo el tiempo con el desarrollo de estrategias de afrontamiento. Contamos con diversas técnicas, no voy a profundizar porque sé que van a dar esos temas más adelante, pero estas son técnicas espectaculares con las que los niños, de una manera muy sencilla, empiezan a adaptarse a la situación de procedimientos invasivos, a disminuir la ansiedad, a encontrar una motivación, ¿no? Con el reforzamiento positivo cuando les hacemos técnicas como la economía de fichas, cuando los hacemos sentir bien, cuando colaboran en un procedimiento y se llenan de estampas, ¿no? Y de estrellitas, técnicas de relajación para los papás también, modelamiento. Y bueno, tenemos un gran arsenal de estrategias que nos permiten que nuestros niños y sus papás pues puedan enfrentar todas las situaciones que están viviendo con menos angustia. El manejo de la familia es súper importante porque, por ejemplo, nuestras mamás que están ahí con sus niños en hospitalización, de repente les preguntamos, oye, ¿ya comiste? ¿Cuántas veces comes al día? Y a veces bajan la cabeza y dicen una, ¿no? ¿Cómo podríamos tener bien a una mamá que come una vez al día? A veces por falta de recursos económicos, a veces porque no quieren dejar al niño ni un instante o porque el niño no quiere que la mamá se despegue. Entonces tenemos que fomentar actitudes de autocuidado en los familiares y la inclusión de los hermanos, como les comentaba hace un momento. El manejo del estrés implica evitar distorsiones del pensamiento. Cuando un niño fallece en el hospital, por ejemplo, todos los demás y sus mamás y sus papás van a empezar a tener situaciones de
pensamientos muchas veces negativos que no tienen que ver con su propia realidad y se llenan de miedos o generan ideas, ¿no? La quimioterapia me puede matar o bajar a terapia intensiva significa que inevitablemente mi niño va a morir y cosas así. Tratamos de fomentar en los padres que realicen alguna actividad física, que desarrollen el sentido del humor. En el hospital tratamos de reírnos mucho, de jugar, ¿no? De estar siempre disponibles, fomentar que los papás duerman, descansen, que tengan un apoyo social. Tenemos muchas asociaciones que se involucran y que los llevan de paseo, ¿no? Les cumplen sueños, técnicas de relajación, evitar riesgos innecesarios y bueno, todo esto influye. Si trabajamos con la familia bien, vamos a tener a los niños bien. Si tenemos mamás que no se adaptan, vamos a tener niños que no se adaptan. Y bueno, aunque me tocó hablar del tema del el inicio, de cuando se da la crisis ante un diagnóstico reciente, pues no puedo dejar de mencionarles que finalmente también las mamás y los papás todo el tiempo están en incertidumbre de que nos venga una mala noticia. Y ya se habían recuperado de la crisis inicial y nos viene otra noticia que tiene que ver con un mal pronóstico. En el hospital trabajamos como con 3 líneas básicas, que son las que hemos desarrollado con la experiencia, para ayudar a los papás a entender este nuevo escenario y a recuperarse de la crisis. Una es la comunicación, la otra es la transformación de la esperanza y la otra es poner el foco en el paciente y no en el propio dolor. Este trabajo, como les decía, necesariamente es transdisciplinario, no la puede hacer el médico solo, no la puede hacer el psicólogo solo, trabajo social solo, estamos todos involucrados de enfermera. Por ejemplo, en el apoyo a la familia para abrir la comunicación, hay que aprender a reaccionar ante las necesidades de comunicación del paciente. Esta niña se llamaba Angélica, la fuimos a visitar a su domicilio un día antes de fallecer. Y bueno, ella abría la comunicación de esta forma y decía, yo creo que ya me voy a morir. Y entonces la familia tenía la tentación de decirle, no digas esto, ¿cómo crees? Échale ganas, por eso te digo que comas bien. Y todas esas frases lo que hacen es como ponerle un parche en la boca y romper la comunicación con la persona que está necesitando expresar que ya se va y que se necesita despedir, ¿no? En cambio, promovemos este tipo de frases. Mamá, yo creo que ya me voy a morir. Una frase muy sugerida es, ¿por qué lo piensas? O sea, no caer en la angustia de decir sí o no, es ¿por qué lo piensas? Y entonces abrimos una ventana de comunicación donde la niña nos puede decir, porque me siento muy mal, ya no puedo caminar y porque tengo dolor y todo lo que observa. La segunda pregunta después de por qué lo piensas tiene que ser, ¿qué es lo que más te preocupa? Entonces, con estas 2 preguntas hemos logrado que los niños y sus familias puedan expresar sus sentimientos sin que nosotros necesariamente tengamos que decir, sí, sí es cierto, sí te vas a morir o no, ¿cómo crees? No digas eso. Si yo le pregunto qué es lo que más te preocupa, entonces ya pueden darnos todas las herramientas necesarias para trabajar con ellos. Tengo miedo de estar solo, tengo miedo de que sufra mi mamá sin mí, qué van a hacer los demás cuando yo no esté, y ahí es en donde tenemos la oportunidad de trabajar. Les decía que iba a dejar a Fernando para después. Este niño fue muy interesante la forma en la que se dio la comunicación porque ya tenía 3 recaídas, le ponían la quimio más intensa posible, le habían preguntado si quería seguir con la quimio y él decía sí, y siempre tenía esta actitud, sonreía, hacía travesuras. Pero llegó un momento en el que me mandó llamar a mí junto con su mamá y me dijeron, ¿sabes qué? Es que Fernando ya no quiere quimioterapias. Y le digo, Fernando, platícame qué piensas, ¿no? Él me dice, yo ya no quiero quimio, yo ya sé lo que va a pasar, pero pues yo ya me quiero ir a mi casa. Le pregunté si ya se lo había dicho a su oncóloga y me dijo que no, abrió sus ojos bien grandes y me dijo, no, era como defraudarla, como decirle, ya no quiero luchar y ya no me importa todo lo que hiciste por mí. Entonces le pedí que se atreviera a hablar
Fui por la oncóloga, le dije que Fernando quería hablar con ella. ¿Y qué pasó con la oncóloga? Me dijo, estoy muy ocupada, ahorita no tengo tiempo, necesito hacer no sé qué, y obviamente estaba evadiendo la situación. La tomé de la mano, que afortunadamente no solo es la oncóloga, también es mi amiga, entonces pude hacer esta cosa tan invasiva de agarrarla de la mano y decirle, acompaña. La llevé con Fernando, Fernando le dijo que ya no quería quimio, ella le preguntó si estaba consciente de lo que iba a suceder, él le dijo que sí, que se iba a morir, pero que quería estar en su casa y que solo le ayudáramos a no sufrir. Fue impresionante cómo se dio la comunicación. El niño fue el que nos dirigió a todos y finalmente lo que se logró fue que Fernando se fuera a su casa. Lo pudimos incluso llegar a visitar a su domicilio y el mismo día que lo visitamos falleció horas después. Lo encontramos bien tranquilo, viendo videos de YouTube. Y bueno, estas son las cosas que se pueden lograr cuando trabajamos en equipo y abrimos la comunicación. En cuanto al apoyo a la familia para transformar la esperanza, tenemos que ayudarle a la gente en un proceso tanto psicoterapéutico como de trabajo en equipo a que modifiquen su esperanza. No es matar la esperanza de la gente, es modificarla. De una esperanza de curación pasan a una esperanza de recuperación y después llegan a la conclusión de que no se va a recuperar y no se va a curar, pero tienen la esperanza de que no sufra. Y ahí sí que tenemos muchas herramientas para ayudarles tanto médicamente como psicológicamente para que los niños estén bien. También un trabajo que hacemos importante con la familia es redirigir la atención, porque cuando la persona ve sus propias necesidades y su propio dolor, entonces dice, no te vayas, no me dejes, ¿qué voy a hacer yo sin ti? Y retienen al niño. Cuando la mamá y el papá son capaces de voltear la mirada hacia el paciente y hacia sus necesidades y hacia su sufrimiento, entonces son capaces de transformar esta idea y de decirle, si te tienes que ir, descansa y nosotros vamos a intentar estar bien. Eso significa pasar de retener a pasar a dejar ir a las personas. Y ese es un trabajo que obviamente nos implica a los psicólogos y que sigue siendo intervención en crisis, aunque no haya sido al principio, que la crisis se va presentando a lo largo de toda la enfermedad. Cuidamos mucho el ambiente hospitalario. A los niños chiquitos hay que darles juegos y a los niños grandes hay que escuchar sus habilidades, su forma de tocar guitarra, chatear con ellos, ver videos, ¿no? Trabajamos mucho en la alfabetización en salud. Nosotros tenemos un programa de escuela para padres donde todos participamos dando temas desde el 2014 a la fecha. Y pues vamos en el mismo barco, como les decía, desde que se presenta la crisis, estamos todos de algún modo involucrados, el paciente, la familia, su sociedad, su gente y el equipo de salud. Entonces, trabajamos todos en equipo y lo acompañamos desde el momento de la crisis hasta que la historia vaya ya sea a la curación o hacia la muerte. Y pues bueno, el apoyo psicológico nos corresponde a los psicólogos, pero el apoyo emocional nos corresponde a todos. Y esto se logra a través de una adecuada relación del personal de salud y del paciente. Pues muchas gracias. Creo que eso es todo. Ese es el contacto con el que me pueden localizar por correo y pues estoy para servirles cualquier duda o cualquier comentario. Magali, muchísimas gracias. Como siempre, maestraza. Con Magali trabajé en el Instituto Nacional de Pediatría. Muchas de las cosas que hemos aplicado se las debo a ella. El estar aquí también es una parte importante de nuestra formación y de lo que me brindó en su momento. Muchísimas gracias, Magali. Siempre muy concreta, muy organizada, muy clara en tus aportaciones. Es un gustazo tenerte. Y pues pasaríamos a ver si hay preguntas y respuestas, si alguien tiene algo que comentarle a la maestra Sánchez. Adelante, es el momento. También lo pueden hacer por chat, quienes solamente a lo mejor estén escuchando, pero quieran hacer alguna pregunta en particular. Es el momento. En el chat tenemos unos mensajes.
Excelente, maestra Magali, muchas gracias. Comentan, Germán nos está comentando eso. Gracias, maestra. Bartola Morales también comenta. Silvia, la doctora Silvia Yunuen, también excelente aportación. Un abrazo, Magali. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Si nos van a compartir las diapositivas, lo tendríamos que ver Claro, por supuesto, sí, ¿sí? sí, yo te las puedo pasar y con mucho gusto las comparto. Ok. Esto se trata de que los psicólogos nos Ujú, fortalezcamos muchísimo en los hospitales, porque ujú, es un foro donde tenemos todo que hacer ujú, de verdad. sí. Y todo lo que podamos aportar, por supuesto que estoy para servirles. Muchísimas gracias, Magali. También es importante comentarles que en la página de AMAPSI estas conferencias van a quedar guardadas para que también la gente que considere importante repetir algún tema, tomar algún otro apunte, lo puedan revisar. Magali, dicen en el chat, ¿podría dar un ejemplo de cómo dar un comunicado inicial de la crisis presente? Lo dice Balam Vera. A ver, explíqueme un poquito más, no sé si quieran abrir su micrófono. Balambera, ¿nos podrías apoyar con explicar un poco más? Sí. Gracias. Eh, Básicamente me refiero a cómo empezar a llegar a la familia y comunicarle que hay una crisis, ¿no? O cómo... Sí, pues mira, lo que pasa es que el acercarte es desde el principio, o sea, desde que el niño llega. Por ejemplo, me sucedió la semana pasada, llegó no a oncología, sino a cirugía oncológica, que es como otra área. Le tomaron una biopsia, no pensaban que fuera malo y ¡zas! Llega la situación de que era cáncer. El médico cirujano no tan experimentado, es joven y es reciente su contratación. Se quedó en shock, no supo qué hacer, me escribió un mensaje y me dijo, ¿qué hago? Le tengo que decir que es cáncer. Estaba en pánico, ¿no? Yo por el celular le mandé un mensaje, le dije, mira, solamente tranquilo, sé empático, dile que no es una buena noticia, pero después de dar una mala noticia tienes que dar una buena. Entonces, no es una buena noticia decirte que tienes una enfermedad que es oncológica, pero tenemos un hospital con especialistas, con expertos, con medicamentos que no te van a costar nada, etcétera. En ese momento yo me aparezco, me llevo al paciente y a la familia y los conozco antes que el oncólogo. Un día antes que el oncólogo ya estaba yo ahí. ¿Y qué hacemos? Darles un ambiente agradable, darles un trato humano. La gente llega a los hospitales bien asustada porque pues, te hacen caras o la gente está estresada o en otra cosa o muy ocupada. Darles ese espacio donde, mira, cuando vengas vamos a jugar padrísimo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no te preocupes, tú vas a ver que vas a aprender muchas cosas. Yo trato de dar la intervención sin tanta información que es la que le va a dar el médico al siguiente día y al siguiente día sigo. Entonces, esto es un camino que fluye mientras uno esté dispuesto a estar presente todo el tiempo. No sé si te lo pude responder, pero es un continuo de un proceso de atención que se da de principio a fin. Y siempre que damos una mala noticia, tenemos que dar una positiva también. Ok, Listo. perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También hay otra pregunta, Magali. Ujú. Dice, ¿qué es el SAPIS que mencionaste? El SAPI. Yo creo que se refiere a Ah, el a las... protocolo de dar malas noticias, ¿será? Sí, Eh, eh, es un protocolo que nos ha ayudado a estar un poco más homogéneos en las técnicas para hablar, porque luego se dan las noticias en los pasillos o revisando el celular o decimos una información médica y nos vamos, ¿no? Si el médico llega y, señora, salió positivo, regrese mañana a las 8 y la gente se queda toda agobiada. Es una estrategia que nos permite el que podamos tomarnos el tiempo necesario para hablar con la gente con todo el cuidado y la metodología necesaria. Con mucho gusto, si quieren, les puedo compartir bibliografía sobre cómo dar malas noticias y me escriben a mi correo. Y
Por aquí leí algo de que si la familia, a ver, quería contestar esta. Los familiares sacarlos del shock, ¿esa será? Es que hay una que dice, ¿qué ejercicios se pueden hacer para hacer que los familiares salgan del shock ante la negación de de un diagnóstico? No sé Eh, si es... sí, el shock es Ujú. un momento como de impacto así muy fuerte, en donde la persona tiene derecho a sentir y a llorar, pues ni modo de que no, ¿verdad? Lo que no podemos permitir es que la persona pierda el control. Entonces, podemos incluso retroalimentar esto y decir, entiendo que te sientes muy mal, si necesitas llorar, hazlo, no pasa nada, ¿no? Tienes razón en sentirte así, solo no es lo mismo llorar que perder el control. Perder el control es empezar a respirar aceleradamente, es salir corriendo, es huir de la situación, eso es perder el control. Si vemos que la persona está empezando a respirar acelerado, que es lo típico en una crisis, solo tenemos que pararnos enfrente, captar su atención y empezar a redirigir la forma en la que respira. Entonces empezamos a inhalar profundo por la nariz, a exhalar profundo por la boca y hacemos que el paciente vaya a nuestro ritmo. Es impresionante cómo en una crisis así terrible, me sucedió en el ISSSTE de un señor que falleció, llegó al ISSSTE y ahí murió, ¿no? Después de una albercada. Entonces toda la gente que venía con él venía un poco que habían tomado y que estaban en un escenario de fiesta y eran tres personas con crisis a la vez, corriendo despavoridas, una en el piso. Y se logró así, con respiración profunda. La única persona que estaba medio coherente de las tres, pude trabajar con ella en la respiración, en pedirle que se controlara y me ayudara, y en cuanto logró recuperar la respiración, me ayudó con otro y yo con otro más, y así es como hicimos una red. Pero la respiración profunda es la técnica súper número uno para el autocontrol en una crisis. Pero en la crisis nosotros tenemos que saber tolerar el sufrimiento de los demás y permitir que lloren y si es necesario abrazarlos también, porque luego tenemos reglas así medio raras de poner distancia y no, en un hospital eso no se puede. Muchas gracias, Magali. Dos también preguntas aquí que están bastante interesantes. ¿Cómo hacemos los psicólogos para manejar el trabajo con el sufrimiento de los demás? Eso es súper importante. El sufrimiento de los demás no es de los demás, es de todos, es hasta de nosotros. El sufrimiento es de todos. Apenas falleció un niño en el hospital tan querido que, bueno, hemos llorado todos, yo también, todos hemos llorado. El sufrimiento es algo natural, no le tenemos que huir. Es el duelo, es el costo que pagamos por establecer relaciones y vínculos. Entonces, yo creo que como psicólogos no hay que huirle al sufrimiento, hay que reconocerlo, hay que saberlo manejar, sí, pero en el sentido de la ayuda a los demás. Si yo me pongo a llorar sin parar, ya no le ayudé a la persona que tengo enfrente. Pero no pasaría nada si la persona que tengo enfrente suelta una lágrima y yo suelto la otra, no pasaría nada. Entonces, el trabajar con el sufrimiento implica el poder expresar nuestras emociones y poder validarlas, el saber que lo que sentimos es natural y que va a pasar y que va a disminuir y que todo va a mejorar. Y eso tiene que ver con las estrategias que le enseñamos a las personas para afrontar las situaciones sin aferrarse a pensamientos negativos que no les permitan avanzar. Nosotros buscamos que haya la menos comorbilidad posible psicológica, ¿no? Disminuir problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de adaptación. Eso es lo que hacemos nosotros en un hospital. Cuando vemos que una mamá o un niño o un personal de salud se atoran, pues tenemos que intervenir. Tenemos residentes en formación en el hospital que a cada rato hacen crisis cuando muere alguien y yo estoy atenta y cuando veo que algo no, me lo jalo disimuladamente y le doy un foro para que pueda expresarse y que no se siente inadecuado por llorar y por sentirse mal y que sepa que esa parte humana suya hay que explotarla al máximo para que sea un gran médico en el futuro, ¿no? Pues mucho es validar y favorecer la expresión emocional. Muchas gracias, Magali. Raquel y María García quieren
preguntar. Le cedemos la palabra a Raquel, por favor. Gracias. Muchas gracias. Es bien importante todo lo que mencionó. Los hospitales están llenos de pacientes que hay que acompañar. Esa es la palabra, o sea, acompañarlo. Y me encanta cómo lo aborda porque eso es lo que pasa dentro de, ¿no? Pero sobre todo es esta nueva parte del protocolo que se sigue, pues la verdad es que yo estando en el hospital no sabía que existía este protocolo. Entonces, sí le voy a escribir por correo. Me encantaría aprender más en ese sentido. Muchísimas gracias. Claro que sí, estoy a sus órdenes. Gracias. Igual Gracias, Raquel. lo puede Ay, perdón. escribir en el chat porque no alcancé a copiarlo. Sí, se llama Protocolo Spikes. Ok, muchas Ay, gracias. muy bien. Gracias, Raquel. María García, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mire, yo quiero solo compartir que yo también trabajo en un hospital, no como psicóloga, sino soy. La dejamos de escuchar. Ay, se le fue el audio. Del A ver si humanismo. la podemos recuperar. A ver, creo que ya. Le decía que Sí. yo trabajo en un hospital, no propiamente, soy psicóloga, pero no trabajo como psicóloga en el hospital. Soy Ujú. jefe de piso de enfermería Ok. y este tema que usted toca me parece bastante interesante en relación al equipo multidisciplinario. Hemos perdido esa parte de acompañamiento, esa sensibilidad por el otro, y aunque esto está enfocado más hacia niños, el área donde yo trabajo es una terapia intensiva de adultos y el propio personal está haciendo una fiesta a veces cuando un paciente está a punto de fallecer. Sí. El familiar está cerca, los médicos, nuestros compañeros médicos, que juegan un rol súper, súper importante en las noticias, en el desenlace que dan, se han olvidado de qué siente el otro. Y eso a mí me llama muchísimo la atención. En Ujú. alguna ocasión, en un hospital de pediatría, en un área de oncología, el jefe del servicio pasaba la visita y le dice una mamita, le pregunta a él, ¿cómo está tu hijo? Y la señora le responde, quiere un gansito. El impacto que me provocó la respuesta no lo puedo superar todavía, que le dijo, dale el gansito. Ay, ¿Sí me escucha? sí. Le decía, que le dijo, dale el gansito, de todos modos se va a morir. Y eso, eh, no sé, se me hace un tanto insensible, porque claro, todos sabemos que pues en algún momento el niño iba a morir por las condiciones en las que se encontraba. Pero me parece que esa respuesta tan cruda, tan fría, tan así espontánea, sin filtro, le generó más dolor a la mamá. Sí, Y por en lugar de supuesto. ayudarla y acompañarla, cayó en crisis, literal. Entonces, ¿a qué va todo este comentario? Que esa labor que usted hace me parece que es importantísima que todos la retomemos, pero sobre todo que hagamos conciencia a los que estamos dentro de un hospital de cuál es el rol que jugamos en ese momento. Y felicitarla también por tan bonita ponencia. Nos comparte muchas cosas que usted hace en hospital, en toda su experiencia. Y eso que hace con los residentes, híjole, de verdad que eso es invaluable porque ellos justo están en proceso de formación Ujú. y ellos son los que tenemos quizá pulir un poco más en que nunca pierdan de vista que es un ser humano al que ellos atienden y al que ellos brindan siempre, siempre atención. Habitualmente pasan una visita y le preguntan, le dicen, vas bien de salud, tus estudios salieron así, bla, 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 vamos bien, pero difícilmente lo escuchan más de 5 minutos, lo miran a la cara y le dicen, ¿tienes algo que preguntar? ¿Quieres saber algo? No lo hace. Y quienes estamos, las enfermeras en este caso,
somos las que más lo vemos en una manera integral al paciente. Esa es solo mi participación y muchas Sí, Mari, gracias. fíjate que las enfermeras juegan el papel, creo, más importante en todo este proceso, porque son las que están más cerca, son las que pueden tener más comunicación, son las que tienen que estar más listas a la hora de que el paciente quiere expresar cosas. Pero para que exprese, tiene que haber alguien dispuesto a escuchar. Por eso hacer preguntas de cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas, es súper importante. Pero esa labor de transformación de actitudes en un hospital, pues nos corresponde a todos. Tú como jefa en enfermería y luego en terapia intensiva, híjole, es un escenario hermoso, porque hay muchos niños se van a ir y desde acercarse a la mamá y darle una silla, ¿no? De manera empática o decirle, quiere que la acompañe o le espero aquí afuerita. A veces están viendo morir a su niño, están solas, está el monitor, clavan los ojos en el monitor sin entender qué dice y nadie les traduce lo que está pasando y pierden esos últimos momentos para darle un beso al hijo, para despedirse, para acariciarlo. Y se entiende que muchos del personal desarrollan una actitud defensiva, lejana, sarcástica, esto del síndrome de burnout, todo es porque no sabemos manejar el propio dolor. Y a nadie le gusta estar en esa escena, pero estar en esa escena también nos vuelve mejores humanos. Entonces, este niño que apenas les digo que falleció, me tocó estar en el proceso, ya no estuve en los últimos minutos, pero en ese proceso donde la mamá veía el monitor, le ayudábamos a que no viera el monitor y mejor acariciar al hijo y a que supiera que ya estaba sucediendo, que ahora sí iba a suceder y que le diera un beso y que le dijera que iba a estar bien y que le íbamos a acompañar. Y todo esto abona para que después el proceso de duelo sea distinto y nos abona a nosotros para saber que lo que hicimos tuvo sentido. Si cambiamos nuestras metas por la de curación, por la de ayudarle a la gente a que se vaya en paz, también no nos vamos con frustración a nuestras casas, nos vamos con satisfacción de haber podido ayudar. Y pues estoy para servirles. Ahí está mi correo. Cualquier cosa que necesiten. Yo nada más creo que le quito algunas fotillos a las diapos y ya se las comparto. ¿Va? Muchísimas gracias, Magali. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron participando, que estuvieron con nosotros. Es un tema muy sensible. Abrimos con un tema bastante importante. Magali es máster en esta situación. A lo largo de la jornada vamos a ir tocando diferentes temas. Uno importante, pues obviamente cómo hacer los cuidados del cuidador. Y precisamente, Mari, como lo decías, porque estamos con esa filosofía del equipo multi, inter, trans, que lo pone Magali muy claramente. Es por eso que precisamente invitamos a diferentes personalidades del ámbito del equipo multidisciplinario e inter.